Bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro, si les parece. Agradecemos una vez más la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y en este caso queremos agradecer muy especialmente a la Fundación del Club de Leones Internacional, que nos permite llevar adelante este encuentro que se realiza de manera concertada entre las tres instituciones: la Fundación del Club de Leones Internacional, Olimpiadas Especiales Argentina y Fundal. En este cuarto encuentro nos da muchísimo gusto encontrarnos con Eduardo Perazo. Voy a dar sus características, su CV, de manera muy particular, como a él le gusta que lo hagamos. Eduardo Perazo, 64 años, casado, 3 hijos, hermano menor de Ricardo, persona con discapacidad intelectual que ya se fue de gira. Emprendedor social y rebelde con causa, transformador de barreras culturales y facilitador de la diversidad. Actual presidente de Fundal, Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral. Hoy Eduardo nos va a hablar acerca de la institucionalización versus la vida independiente. Así que bueno, Eduardo, ¿estás por ahí? Acá estoy. Muy bien, ahí te vemos. ¿Se me escucha bien? Gracias por tu participación. Un placer. Decime cuándo arranco. Cuando vos quieras. Bueno, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi agradecimiento a Club de Leones Internacional, Olimpiadas Especiales, Fundal también, a la comunidad global que nos acompaña, territorial, del país. Es un gusto. Profesionales, amigos, familiares de personas con discapacidad, esta familia numerosa que pone el cuerpo y alma, y a veces también el bolsillo, en un gran esfuerzo por acompañar a nuestros motivadores, que son las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual, que nos obliga a esforzarnos denodadamente para brindarles una mejor calidad de vida. En este caso, como el título lo expone, vamos a abordar el tema de la institucionalización versus la vida independiente, y en ese sentido me considero un experto en institucionalizar, porque he gestionado varias instituciones, así que tengo muy claro los dos lados del mostrador, la institucionalización y también la vida independiente, porque a mi manera, aunque soy casado, trato de tener una vida independiente. Así que también sé lo difícil que es gestionar una vida independiente, y más con personas con discapacidad intelectual. Así que, si les parece, vamos a iniciar este encuentro pensando primero y compartiendo un poco la definición de lo que sería institución, para después entender y compartir lo que es la institucionalización. Si vamos al diccionario, institución proviene del latín, que es institutio, que es un término formado a su vez por el prefijo in, que significa penetración, y la palabra statuere, que quiere decir colocar. Además, el sufijo ion, que quiere decir la acción y efecto. Por lo tanto, institución es la acción y el efecto de colocar algo por penetración, por insistencia, digamos. Es una forma de organización social, sea de tipo privada o pública, que cumple una función específica en la sociedad y que obedece determinadas normas y estructuras de roles que sus integrantes deben respetar para cumplir su misión. Las instituciones se establecen de diferentes formas. Una de ellas es a través de documentos, leyes o decretos. En este caso se habla de instituciones formales, como un gobierno o una universidad, cuyo objetivo sería enseñar, inculcar, instruir
instituir. También tenemos instituciones informales, organizaciones, establecimientos, que tienen una arquitectura propia y que siguen misiones específicas. Con eso nos damos una idea de lo que es una institución. Es un marco de abordaje con normas propias. Son espacios culturales donde se imparten determinados principios. Uno puede estar de acuerdo o no, pero por ejemplo, vamos a ver luego distintos tipos de instituciones que de manera didáctica nos van a dar un panorama de las alternativas. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente placa. Partiendo de institución, entonces, podemos reflexionar que institucionalización, y en contextos sociológicos vinculados a la discapacidad, como en este caso que estamos abordando, se aplica al proceso de sumisión de un individuo al régimen de vida de una organización donde vive controlado durante un periodo prolongado hasta terminar dependiendo de ella, más allá del abordaje que reciba, y que teóricamente debería estar orientado a su reinserción o inclusión en la sociedad. La dimensión, digamos, sutilmente represora de la mayoría de las instituciones refleja el concepto disciplinario manifestado a través del análisis de su función histórica que hizo Michel Foucault cuando hablaba de vigilar y castigar. La institucionalización puede resultar legal, pero debería intentar evitarse mediante diversos dispositivos de apoyo, ¿sí? Teniendo en cuenta determinados principios universales, humanitarios y éticos. Es decir, las instituciones cumplen su misión, pero a veces parcialmente por determinados condicionantes. Cuando hablamos de una institución dedicada a brindar alojamiento a personas con discapacidad intelectual frente a la alternativa de la vida independiente, son sistemas reglados donde prevalece más la organización sistémica de la institución que los objetivos individuales de cada participante. Por lo tanto, una institución tiene que cumplir esas reglas y atraviesa una zona de tensión entre la institucionalización y el abordaje centrado en la persona. Por eso hay una oposición entre institucionalización y vida independiente. Es poco probable, salvo que sea una institución muy pequeña, es muy poco probable que las personas que viven en hogares puedan tener una vida independiente. Hay una figura intermedia que podría cubrir ese espacio, que son las residencias, digamos. Pero en general, cuando hablamos de una institución, hablamos de una institucionalización. Entonces, para no ser un mensaje irritante para algunos colegas, para que se entienda el principio natural de la institucionalización y comprensible, vamos a hablar de una de las primeras instituciones humanas. Siguiente, por favor. La primera institución natural es la familia. ¿Por qué? Porque es un sistema organizado de convivencia donde hay reglas. Salvo que uno viva solo, a partir de vivir con alguien, tiene un espacio de convivencia, de compartir y de reglas en común, horarios, momentos. Y para comprender un poco, podemos evocar algunas frases que los que tenemos más de 50 recordamos de haber vivido en casa, antes de irnos a vivir por nuestra cuenta en una supuesta vida independiente. Y esas frases, bueno, recordemos 12, como por ejemplo, sentate bien, ¿con quién salís? Volvé temprano, andá a la cama, lávate los dientes, levantá la tabla, poné la mesa,
apagá la luz, hacé los deberes, andá a bañarte, colgá el teléfono, arreglá tu cuarto. Esto es una docena de frases célebres, pero pueden ser infinitas, interminables, porque la convivencia es eso, es encontrar el límite del otro. Eso ocurre cuando somos más de uno, y si somos 20, o si somos 30, la situación se empieza a complicar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que desde la primera institución, que es la familia, después van apareciendo en el escenario y vinculada con las personas con discapacidad, otro tipo de instituciones hasta poder llegar a la vida independiente. Pensando en otro tipo de instituciones, también podemos incorporar, siguiente por favor, la escuela con sus reglas, un club, por ejemplo, con sus reglas. Si yo soy de River y se me ocurre ponerme la camiseta, pero ir al club, por ejemplo, aleatoriamente puedo decir Boca Juniors, y entro con mi camiseta de River, voy a tener por lo menos algunas dificultades en volver a salir. Quiere decir que voy a poder entrar, pero no sé si me van a dejar salir o cómo voy a salir. Entonces, tenemos clubes con sus reglas, con sus estandartes, los sindicatos, bueno, los partidos políticos, la iglesia, cualquier ministerio, un hospital, un centro de día, un hogar. Esa es una paleta de alternativas, hay otras, pero para tener un panorama de lo que son distintas instituciones. ¿Cuál es la diferencia para pensar en la institucionalización? La diferencia es si son espacios con puerta giratoria o sin puerta giratoria. Si yo entro y salgo, y yo entro a una escuela y un día me recibo, aunque sea repetidor, y salgo, entro al club y también, al sindicato, cambio de trabajo, al partido político, a la iglesia, al hospital si Dios quiere, entro y salgo. A un centro de día, de manera ambulatoria, pero lamentablemente en la mayoría de los casos que se ingresa a un hogar es poco probable que se vuelva a salir. Obviamente que los hogares tienen 3 paredes, hay una puerta y uno entra y sale. Lo que digo simbólicamente es que una vez que ingresás a la familia de un hogar, probablemente te quedes ahí. Entonces, este espacio de hoy es pensar alternativas precisamente para evitar la institucionalización y para comprender cuál es el secreto para no institucionalizar innecesariamente. Hay una herramienta también que diferencia estos espacios, si son con o sin puerta giratoria. Siguiente, por favor. Que es el consentimiento. El consentimiento para cualquier actividad es fundamental. Entonces, en los otros espacios que veíamos, la participación generalmente es voluntaria. Uno va porque quiere a un club, a una escuela, no así tanto al hospital, es un poco más negociado, pero hay que ir por la salud. Pero fundamentalmente el consentimiento es elemental. Y en muchos casos, en situaciones de necesidad, las personas con discapacidad intelectual que ingresan a los hogares no necesariamente aportan su consentimiento. A veces es lamentablemente por situaciones familiares, por fallecimientos, etcétera, distintas condiciones sociales y de necesidad. Entonces podríamos comprender que termina siendo un mal menor, porque lo mejor es vivir con apoyos o de manera autónoma, a veces no es sustentable. Por lo tanto, el apoyo que brindan los hogares es necesario, pero a veces, lamentablemente, el usuario, el residente, no lo hace con un consentimiento. Y el consentimiento es fundamental en esta construcción, porque es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la voluntad de una persona para aceptar derechos y obligaciones.
Su principal ámbito de actuación es el derecho civil, donde desempeña un papel fundamental en el marco de la autonomía de la voluntad. Entonces, generalmente, cuando un concurrente va a un centro de día, va porque quiere, porque va todos los días, y todos los días elige. De alguna manera puede haber tensiones familiares y presiones para que vaya al centro de día, porque a veces la voluntad flaquea. Bueno, uno también fue joven y no tenía ganas de ir todos los días al colegio, y una mamá, un papá insistía en ese sentido. A veces las obligaciones uno las trata de evadir, pero bueno, digamos que todos los días uno tiene la oportunidad de plantearse la relación, el vínculo. En cambio, en un hogar, si no hay más remedio, hay que concurrir, porque es un sistema de apoyo asistencial alternativo al familiar, que no puede dar respuesta, por lo tanto es un espacio donde dar respuesta. Y estamos pensando en espacios alternativos donde la gente de apoyo es la herramienta por excelencia para su sustentabilidad, la vida independiente en vez de la institucionalización. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a repensar la vida independiente. La vida independiente es un concepto ya internacional. Refiere a la autogestión en todos los aspectos humanos, tales como vivir dónde, cómo y con quién nos plazca, resolviendo las actividades cotidianas como la higiene personal, vestirse y desvestirse, cocinarse, comer, trabajar, vincularse o no con los demás, disentir, tener relaciones sexuales, consumir, desplazarse, viajar, etcétera, etcétera. Su principal enemigo, el de la vida independiente, resulta ser el modelo médico rehabilitador, que recurre a la asistencia perpetua impuesta como alternativa a la supuesta curación, porque el modelo médico considera que la persona con discapacidad tiene una enfermedad, por eso la intervención médica y a ver si te podemos curar. Entonces, el modelo de vida independiente es una filosofía de vida basada en el derecho de las personas con diversidad funcional a ejercer ese poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la vida de su comunidad, ejerciendo su derecho al libre albedrío, bajo los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. Por lo tanto, si está la persona institucionalizada, es difícil que tenga una vida independiente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos enfrentadas, lamentablemente, la institucionalización, donde las reglas las imponen otros. A veces hay espacios de negociación, por supuesto, hay asambleas, hay ajustes razonables internos, hay instituciones plásticas que se van acomodando a la comunidad y a sus demandas, pero las reglas son definidas en un espacio compartido, no son propias. En cambio, en la vida independiente, las reglas las define uno. Pensando en la vida independiente, el por qué y el para qué, y basados en qué reglas, fundamentalmente vamos a las reglas internacionales y nacionales que nos imponen esta conversación que estamos teniendo hoy. Esas reglas internacionales, la más importante es la Convención Internacional, y como regla local, nacional, la Ley Nacional de Salud Mental, que además de leerlas, es importante comprenderlas, porque tienen una dimensión fundamental, porque para la mayoría de nosotros que fuimos colonizados por una cultura segregacionista, creemos que estamos mejor preparados los que hacemos este esfuerzo por comprender la situación y transformar la realidad para seguir ese camino, pero hay huellas
culturales de la colonización basada en el pensamiento médico hegemónico, que tiene recidivas, residuales dentro de nuestro inconsciente. Así que también tenemos que hacer el desafío de la introspección y de cuestionarnos permanentemente dónde, de qué manera inconsciente yo también puedo estar excluyendo o practicando algún tipo de prejuicio. Porque este recorte, esta disección que hizo el pensamiento médico hegemónico se ve todavía en el esfuerzo que hacen aisladamente muchísimas organizaciones que se han dividido en diagnósticos, y entonces tenemos la asociación de ciegos, de sordos, de motores, de personas con síndrome de Down, de autistas o enfermedades poco frecuentes, y así hasta el infinito y más allá, porque estamos partiendo de un diagnóstico, y es comprensible que originalmente nos hayamos dividido en provincias, digamos, para defender una identidad, para defender principios. Pero ahora es el momento del reencuentro, del trabajo en redes, para poder tener una defensa comunitaria, colectiva, una identidad que tenga que ver con las personas con discapacidad en general, y que podamos hacer ese esfuerzo de transformar la realidad, las leyes, la cultura, pero todos juntos, porque si no, seguimos recortados, repartidos, y perdemos capacidad, fuerza gremial. Por lo tanto, esta mirada, a partir de la Convención y la Ley Nacional de Salud Mental, nos da una percepción de la realidad más inclusiva, más integrada. Por eso los invito a los que la leyeron a volver a leerla, y a los que no, que la lean y la repasen, porque es el mantra, digamos, que nos va a permitir comprender y articular una transformación cultural, y nuestra también. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Qué tienen en común la Convención y la Ley Nacional de Salud Mental? Siguiente, por favor. Fundamentalmente, prohíben las imposiciones involuntarias. Tanto la Convención como la Ley Nacional de Salud Mental son específicas para situaciones determinadas, y algún médico o profesional puede decir, bueno, una persona con discapacidad no necesariamente atraviesa situaciones de salud mental. Correcto. Puede que nunca tenga un padecimiento, pero si lo tuviera, o una persona con padecimiento mental tuviera una discapacidad, entonces se produciría la intersección, y ahí es donde se combinan la fuerza de la Convención Internacional y la Ley Nacional de Salud Mental. Ambas prohíben las imposiciones involuntarias. Están relacionadas esas imposiciones con internaciones por situaciones de salud mental, o alojamiento prolongado por situación social de una persona con discapacidad intelectual, en cualquier tipo de instituciones sin consentimiento previo. Eso pasa también en las internaciones por salud mental, donde en un caso de urgencia se acepta una internación forzada en un establecimiento de salud mental, pero inmediatamente hay que darle participación a un juez para que intervenga alguna figura de salvaguarda con apoyos, porque siempre están en riesgo los derechos de las personas con discapacidad o que atraviesan una situación de padecimiento mental. Por lo tanto, el consentimiento es fundamental, exige un esfuerzo, es mucho más práctico y cómodo ponerle un chaleco a alguien hasta que se cure, que conversar, interactuar con él para que vaya tomando conciencia y aporte su consentimiento. La medicalización o patologización de las emociones y percepciones diversas, que son todas partes del espectro de posibilidades, comportamientos o trastornos naturales u ocasionales del ser humano, nos llevan a este escenario, a tener que atravesar por sitios de control coercitivo jerárquico, que pretendan justificarse por el mejoramiento de la persona misma mediante la imposición de reglas o patrones de convivencia, con potencial riesgo de segregación, abuso y maltrato. Y cuando me refiero a potencial riesgo, no necesariamente existe. Conocemos
compartimos espacios institucionales de salud mental y de alojamiento y de residencia que son excelentes, y celebramos su existencia. Pero también tenemos que reconocer que hay espacios donde las prácticas son diferentes, y es ahí donde se pone en juego el potencial riesgo de segregación, abuso y o maltrato. Por eso las instituciones tienen que ser abiertas, tienen que ser flexibles, y tiene que haber un consentimiento permanente para cumplir con la Convención Internacional y la Ley Nacional de Salud Mental. Para pensar entonces en la vida independiente, ya empezar a alejarnos de la figura de institucionalización, que la entendemos, que la comprendemos, que la toleramos, que la aceptamos, pero queremos generar un puente hacia la vida independiente, tenemos que irnos a las normas. Para repasar el artículo 19 de la Convención, que establece que los Estados partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de los demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico como la institucionalización, ¿no es cierto? Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal, dice en este caso, o un agente de apoyo, que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. Bueno, sigue por ahí. Lo importante entonces es que el artículo 19 de la Convención nos abre paso para que el Estado se ocupe de esto. Por supuesto, como nuestro Estado tiene un Estado, a veces es el ideal, a veces es lamentable, cuando cumple con su función no nos necesita, pero cuando nuestro Estado no llega o se queda en el camino, ahí entonces aparece nuestra obligación como organizaciones de la sociedad civil, como profesionales, como familiares, de manera solidaria, subsidiaria del Estado, tomar iniciativas e intervenir. Y eso es lo que estamos haciendo. Así intervienen las instituciones, los profesionales, los establecimientos, los centros de día, los centros de apoyo, los centros educativos terapéuticos, los hogares, las residencias. De manera solidaria tratamos de cumplir este artículo 19 de la Convención, y estamos bastante lejos, porque hoy, en general, salvo algunas particularidades que después veremos, en general las personas con discapacidad intelectual en particular no gozan de la libertad de elegir dónde y con quién vivir. Siguiente, por favor. Una herramienta fundamental para que se cumpla el artículo 19 es tener normas internas para brindar servicios de apoyo a las personas con discapacidad. La sociedad pensó al respecto en la década del 90 y se armó el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. La Ley 24.901 creó el marco y estableció espacios que hoy están en funcionamiento, y ha sido señero en Latinoamérica. El Sistema Único de Prestaciones Básicas, se ha definido la forma de financiamiento, la estructura. Lamentablemente quedó encuadrado su financiamiento y su percepción desde un marco sanitario, desde el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Bueno, porque partíamos de otro paradigma donde las personas con discapacidad eran enfermas y alguien tenía que curarlas o cuidarlas.
Entonces quedó enmarcado en un criterio sanitarista, médico hegemónico, y hoy, con el nuevo paradigma del modelo social de la discapacidad, lo podemos concebir desde otro ámbito, desde servicios sociales, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo Social. Pero como venimos de otra historia, tenemos que trabajar en esa transformación, en ese ajuste razonable. Mientras tanto, aprovechamos lo que existe, que es el sistema de prestaciones básicas, y en su artículo 39, está reducido, además de todas las prestaciones que enumeramos, centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de apoyo, etc., será obligación de los entes que prestan cobertura social el reconocimiento de los siguientes servicios a favor de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto D nos habla de asistencia domiciliaria. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ese concepto estaba definido y comprendido de una manera, hoy está ampliado a un principio de apoyo, pero en aquel entonces se hablaba de asistencia domiciliaria, donde por indicación exclusiva del equipo interdisciplinario perteneciente o contratado por las entidades obligadas, las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los tiempos de internación. El mencionado equipo interdisciplinario evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración de los mismos, así como su supervisión, evaluación periódica, su reformulación, continuidad o finalización de la asistencia. El asistente domiciliario deberá contar con la capacitación específica avalada por la certificación correspondiente expedida por la autoridad competente. Bueno, estamos hablando de décadas atrás. Yo me pregunto, hoy este asistente domiciliario, que debe contar con la capacitación específica avalada por la certificación correspondiente, expedida por la autoridad competente, ¿dónde está la autoridad competente? ¿Dónde está la certificación correspondiente y la capacitación específica? Entonces, el Estado, en este aspecto, ha sido remolón, se ha quedado en el tiempo, y las organizaciones hemos salido a capacitar. Ustedes tienen el caso de Fundal, por supuesto, Olimpiadas, Copidis en Capital, con los servicios de apoyo. Es decir, el Estado Nacional se quedó detenido en el tiempo y la sociedad fue dando respuesta. Entonces ahora es el momento que el Estado Nacional empiece a dar respuesta y poner en agenda esta cuestión que ya estaba prevista en la ley 24.901. Quiere decir que la norma la tengo, la experiencia la tengo, los candidatos los tengo, porque hay familias que están pensando hoy y nos están acompañando en este espacio, y otra gente que no tiene acceso, pero tiene la misma inquietud, en esta cuestión de la vida independiente. Hay organizaciones y referentes que nos están acompañando hoy, como Solar de Integración, que ya han avanzado en ese sentido, y otras organizaciones y profesionales comprometidos con esta cuestión. Quiere decir que estamos avanzando, la sociedad evoluciona, y en este caso tenemos que reencontrarnos con el Estado para que esto se regule. Pero a veces los buenos modales no son suficientes, la vía diplomática, política no responde, entonces hay que ir a la vía legal, hay que recurrir a la justicia. Lamentablemente no todo el mundo tiene acceso y conocimiento de sus derechos, por lo tanto estamos en deuda con mucha gente que desconoce. Debemos trabajar en difusión, en particular desde las organizaciones y desde el Observatorio Nacional de Seguimiento de la Convención. ¿Por qué? Para que la gente conozca sus derechos, los ejerza, y si no son reconocidos, recurra a la justicia, y también darle herramientas para recurrir a la justicia. Y así ha sucedido en un fallo reciente. Siguiente, por favor.
fundamental para nuestro desvelo, que es la desinstitucionalización o los apoyos para una vida independiente. Este fallo reciente fue promovido por la Asociación Azul contra la obra social de la provincia de Buenos Aires, el IOMA, fundamental territorialmente lo que ocupa y la cantidad de gente que involucra, y el reclamo de la Asociación Azul estaba dirigido a la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Y esta sentencia es del 8 de junio, nada, hace 2 semanas. ¿Qué pasó? Pasó que la Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad le demandó a la provincia de Buenos Aires, a través del IOMA, que reconozca la figura de asistente personal para todos sus afiliados con discapacidad. Además, solicitó que ese reconocimiento se haga de acuerdo a una visión social y de derechos humanos sobre la discapacidad. El principal fundamento de esa petición fue el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, que se encuentra previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 19, como habíamos visto antes. Siguiente, por favor. Vamos a la sentencia. La sentencia reconoció el derecho a toda persona con discapacidad afiliada al IOMA para acceder a la asistencia personal. La sentencia ordenó al IOMA crear la prestación de asistente personal y determinó cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en su reclamo el IOMA dijo que ya tenía figuras. Tenía, por ejemplo, la figura de acompañante terapéutico y tenía figuras de cuidador domiciliario. Y el tribunal consideró que el abordaje del cuidador domiciliario era otro, que el desempeño de un acompañante terapéutico estaba orientado a otro rol, a otra función terapéutica, y que había un vacío precisamente que era el de la asistencia personal, el del apoyo. Entonces le dijo, con esto que ustedes tienen no alcanza, hace falta la tercer pata, que es la asistencia personal, y le determinó cómo hacerlo. También aconsejó al Poder Legislativo a que vuelva a tratar el proyecto de ley sobre asistente personal, a pesar de que IOMA apeló la decisión de la jueza y pidió que no tenga efectos. Finalmente entonces, la Cámara decidió por 2 votos de 3 jueces que IOMA no tenía razón y que la decisión del juzgado 4 originario debería cumplirse. ¿Cuáles fueron las bases de esa decisión? La Cámara entendió que la jueza de primera instancia no se había excedido en sus funciones, en su pronunciamiento, como había reclamado el IOMA. La Cámara partió de la base de los derechos reconocidos en la Constitución, la nuestra, y en la Convención, que tiene jerarquía constitucional, y en la obligación que impone a los estados de proteger a las personas con discapacidad. El caso, considero, debe ser tratado por los jueces, en tanto la materia que se trata consiste en la protección de los derechos humanos. Quiere decir que cuando hablamos de apoyos, de agentes de apoyo para personas con discapacidad, en particular intelectual, estamos hablando de derechos humanos. Los jueces entonces pueden exigir a los poderes ejecutivo y legislativo que tomen medidas positivas para que cumplan con los dispuestos en los tratados internacionales, sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad. Ellos según los artículos e incisos que ya sabemos. Siguiente, por favor. El tribunal consideró que las prestaciones que ofrece actualmente el IOMA no son suficientes para garantizar el derecho a una vida independiente con inclusión en la comunidad. Sirven para lo que sirven, pero no para la vida independiente. Numerosos instrumentos internacionales, y específicamente la Convención, reconocen el derecho a vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad. Nuevamente, el artículo 19. Grabémonos esto, porque cuando vayamos a reclamar o a acompañar a una familia que tiene que reclamar, es lo único que hay que invocar, es la llave
que abre el candado de la dependencia y de la institucionalización. Es la llave de la libertad, es el artículo 19. También tuvo en cuenta el tribunal la observación general número 5 del 2017 sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad de las Naciones Unidas, que resaltó la importancia de que las personas con discapacidad cuenten con la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, mediante la creación de formas de apoyo que potencien el pleno ejercicio de sus derechos, como la asistencia personal. Algunos podrán plantearse, mirá, yo conozco casos de personas con discapacidad intelectual severa o grave que no sé si van a poder tomar control de su vida, ¿viste? Bueno, no podrán tomar control de toda su vida, pero no pueden controlar nada, no pueden expresar su voluntad, y para eso no deberían tener un agente de apoyo, porque en su casa con su familia o en una institución también puede sufrir cierto tipo de incidencias o de condicionamientos o de presiones. Acuérdense, mamá, papá, levantá la tabla, apagá la luz, con quién salís. O sea, la presión no solamente puede ser en un hogar, puede ser en su hogar, en su casa, en donde viva. Entonces, el agente de apoyo es una herramienta de independencia, de autonomía, esté donde esté, le toque a quien le toque. Y aunque tenga un enorme nivel de dependencia y de vulnerabilidad, algo solo va a poder hacer o elegir no comer milanesa con puré. Entonces, la figura del asistente personal es una herramienta de libertad individual y es para todos y para todas en cualquier condición y espacio donde les toque vivir. Asimismo, el tribunal valoró lo que mandan las leyes internacionales de Argentina y de la provincia de Buenos Aires referidas a los derechos de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Entonces el tribunal, con fundamento en esas normas y también en numerosa jurisprudencia, consideró que era necesario implementar la figura del asistente personal. Las opciones que ofrece el IOMA, enfermería, cuidador y acompañante terapéutico, clarito, clarito les dijo, no cumplen las mismas funciones, no aseguran una vida independiente ni la plena participación en la comunidad de las personas con discapacidad y no priorizan la voluntad de las personas con discapacidad. Más claro, imposible. Si se reconoce la figura del asistente personal, las personas con discapacidad podrán acceder también a otros derechos como la salud, la vida y el trabajo. Entonces, el tribunal resolvió que el IOMA debe implementar la asistencia personal de las personas con discapacidad para asegurar su derecho a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad, por lo que rechaza la apelación de la demandada, IOMA, y le ordena cumplir con la sentencia de la jueza de primera instancia. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer un intervalo, estamos por cumplir 50 minutos. Vamos a aprovechar el intervalo para hacer un inventario, un pequeño inventario de qué es lo que tenemos hasta ahora, bastante claro. Y podemos decir que alcanzamos los 5 puntos de los 9 que tenemos que lograr. Y esos 5 puntos claros son: ¿qué defendemos? La vida independiente. ¿Por qué? Porque es mejor. ¿Para qué? Para evitar la institucionalización. Y cuando hablo de institucionalización, hablo de que vayan a una institución o que sigan en la casa con la familia numerosa, digamos, que también es una institucionalización, porque la familia es una institución y tiene sus reglas, salvo que la persona con discapacidad negocie cierto grado de privacidad, déjame tranquilo, no te metas en mi cuarto, me baño cuando quiero, salgo, tengo mi autonomía, traigo amigos, y ahí va a entrar en zona de tensión. Pero a veces eso se puede lograr.
si eso no se puede lograr, pensemos también que la vida independiente es una desinstitucionalización de un hogar también familiar. ¿Para qué entonces en este inventario? Para evitar la institucionalización. ¿Con quién? Y con un agente de apoyo, porque si me arreglo solo, me arreglo solo. Algunos nos hemos arreglado solo, sin agentes de apoyo, con apoyos de amigos. Bueno, solos, raro. No sé, salvo que uno viva aislado, pero si no, generalmente las redes afectivas, los apoyos, siempre están, los apoyos naturales. Entonces, para las personas con discapacidad intelectual, los apoyos naturales son relativos, a lo mejor una madrina, un padrino, ponele, puede ser, un hermano o una hermana piola, puede ser, pero si no, un agente de apoyo es la herramienta por excelencia para gestionar estas negociaciones. ¿Y todo esto para quién? Para la persona con discapacidad, en este caso intelectual. Bueno, este inventario quedó claro los 5 puntos. Podemos avanzar entonces con los que nos falta definir, que son 4, que son cómo, cuándo, dónde y con qué. Porque si no, si nos quedamos con los otros 5, no nos alcanza. Vamos por los 4, por favor, adelante. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo hacemos en alianza con profesionales o con centros de apoyo que tengan profesionales. O con profesionales y centros de apoyo, porque a veces da más transparencia al abordaje un profesional que se ocupe de esto y un centro que lo monitoree. Porque a veces también puede haber asperezas o dificultades en el vínculo y le tenemos que garantizar al usuario, a la persona con discapacidad intelectual, la libertad de elección permanente. Porque que se tenga que fumar un agente de apoyo con el que la relación no es cordial o la empatía tiene fisuras, tampoco es lo correcto. Por lo tanto, debería funcionar un banco de trabajo donde uno puede recurrir, pensando hacia adelante, a profesionales. Me viene un varón, prefiero una mujer, me viene una mujer, prefiero un varón. Entonces, eso lo ofrece alguna organización, profesionales independientes o centros de apoyo. ¿Cuándo? Y esto es en cualquier momento, ya, empezá. Bueno, pero falta porque no tengo, porque qué sé yo. No, empezá con algo, empezá a practicar este ejercicio interno, ¿sí? Desde los propios hogares que hoy tienen personas con discapacidad intelectual y que pueden ser candidatas a disfrutar de una vida independiente con apoyos, empecemos a pensar. En cualquier casa, en cualquier familia, que haya un candidato, empecemos a pensar si Raúl o Susana no están como para empezar a practicar adentro, entonces empezar a negociar esta cuestión de más derechos, más autonomía, dale, pero más obligaciones. Entonces, bueno, compartamos reglas, empecemos a probar internamente, hacete tu comida, si querés autonomía, yo te apoyo, te damos las herramientas, pero empezá a practicar, porque autonomía es para todo lo posible. Empezar a negociar internamente esta alternativa y empezar a pensar en dónde. Y como les dije, puede ser en casa, podés alquilar una semana, un fin de semana, un Airbnb para los que tengan recursos, o por Booking, o en un hotel, o en un departamento. Y el que tenga condiciones, no sé, en un PH, o alquilás una pensión de estudiantes. ¿Sabés que hay familias que alquilan habitaciones para poder despegar.com de la familia? Entonces decís, bueno, mira, conseguimos a esta familia que tiene una habitación, que puedes usar la cocinita para despegarlo un poco de casa. O puede ser en un remolque, puede ser en cualquier lado, en una carpa en la terraza. Lo único que importa acá es la voluntad. Y hacen falta 2 para bailar el tango. El usuario, la persona con discapacidad intelectual, y alguien que se haga cargo de ese desafío. Un hermano, un familiar, una institución, un centro de apoyo. Ahora, ¿con qué? Bueno, pueden ser con recursos propios. No es tan oneroso, aviso, ¿eh? Pero ponele un proyecto a largo plazo, podés pensar en la seguridad social o en la prepaga.
que acompañe. ¿Por qué? Porque es un derecho que existe y se defiende por las buenas o mediante acciones legales. Ahí les quedó claro que la Asociación Azul consiguió este fallo. Por lo tanto, es posible y hay que asegurarse el acceso a la justicia si eso fuera necesario. Con esto reunimos 9 respuestas para este inventario. ¿Para qué? Para poder ir hacia la experiencia. Siguiente, por favor. Y la experiencia puede ser individual, listo. Mamá Lidia con su hijo Enrique puede probar en su propia casa. Conocemos casos en Fundal donde la mamá en un PH vive arriba y la hija vive abajo con una figura de apoyo. Y la mamá, para ir a saludarla, tiene que tocar el timbre, o la tiene que llamar, le tiene que pedir permiso. No es invasiva, se logró un equilibrio. Por lo tanto, no es que necesitamos una división totalmente espacial. Puede haber proximidad. Esa es una experiencia individual. O puede ser una experiencia colectiva, en alianzas de familias. De pronto 2, 3 familias se ponen de acuerdo. Hace más de una década hubo una experiencia de vivienda con apoyos de la AMIA, Cotolengo Donorione, Itineris, financiado por Parkland Class, me puedo olvidar de alguien más, gente de Fundal, donde se hizo una capacitación, se hizo una selección, y después se hizo una prueba en un espacio con convivientes, varones, mujeres, por otro lado, y de esa experiencia colectiva, hoy tenemos ejemplos de personas con discapacidad intelectual que viven de manera autónoma, solas, con apoyos. A veces la experiencia colectiva es más confortante, es menos solitaria. A veces uno prefiere la experiencia individual, ¿no? Porque esto de estar mezclándome con gente, no, gracias. Bueno, tené tu experiencia individual, y hay otra gente que no se anima, para eso son las asociaciones. Asociate con otras familias en una experiencia colectiva. Por ejemplo, familias de Olimpiadas, de pronto que tengan buena vibra, ¿no? Que no se junten las de River y las de Boca, porque se complica, pero ponele, y si no, bueno, por afinidad, pueden tener una experiencia, alquilan un espacio, prueban. Y si no, también está la figura de pequeños hogares, que está dentro de la ley 24.901. Pequeño hogar, pero es un problema. No, no es un problema, es un desafío. Cualquier referente de una familia alquila un espacio que esté preparado, acondicionado, que sea digno, que sea accesible, un departamento, un PH, no tiene que ser propio, va a la Agencia Nacional de Discapacidad, va a ver a la gente que categoriza y presenta la propuesta. Están las guías en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, que al final de la exposición van a tener el link para que ustedes ingresen a la página, vean de qué se trata un pequeño hogar, vean cuáles son las exigencias, qué es lo que necesitas. Es un espacio, es una casa con cama, sillón, televisión, heladera, teléfono, listo, un baño accesible, nada más, para 2, 3, 4, 5, hasta 5 convivientes. Vos lo presentás, vos necesitas que esté supervisado con personal de apoyo, te lo categorizan, y ese servicio se puede facturar, tiene un arancel con el cual se puede financiar esta modalidad. Lo único que hace falta, el pasaporte, es el certificado único de discapacidad, que se llama CUD. Si vos tenés un candidato o una candidata con CUD, es suficiente, y su condición lo amerita. Te presentás en la obra social, solicitás la prestación por las buenas. Si no te la reconocen, sabés que hay que judicializarlo y se terminó.
te lo van a otorgar y con esas 2, 3, 4 personas se financia ese proyecto de vida autónoma que se transforma en una realidad. Por lo tanto, eso está cerca y es posible. No, pero entonces me tengo que hacer cargo de 4. Bueno, entonces encará la experiencia individual o encará la experiencia colectiva o poné un pequeño hogar, pero no me digas que no se puede. Ya tenemos los 9 puntos, tenemos candidatos, candidatas, tenemos agentes de apoyo, tenemos espacios disponibles, hasta figuras en la 24901, cualquier espacio puede ser un pequeño hogar, tenés todo lo necesario. Lo único que falta es la voluntad. Siguiente, por favor. Te hablaba entonces del sistema de prestaciones básicas, de esta modalidad disponible si querés tener una experiencia colectiva. No es una institución, es un pequeño hogar, es una pequeña familia. Acordate que la familia también es una institución. Te digo para sacarle un poquito la mala prensa a las instituciones, ¿viste? O sea, la familia también es una institución porque tiene reglas, tiene organización. Y cuando se excede una familia en reglas, es igual de mal, de dañino, cuando se excede una institución. Por lo tanto, hay que entrar en ese punto de equilibrio. Y a veces ese punto de equilibrio no está en casa, no se consigue, hay que buscarlo afuera. Para pensar en el afuera y para pensar en una prestación asistencial, si querés un financiamiento del sistema, vas a la ley 24901, al artículo 18, prestaciones asistenciales, y te dice que se entiende por prestación asistencial aquella que tiene por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad: hábitat, alimentación, atención especializada, a los que se accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación sociofamiliar que posea el demandante. Comprenden sistemas alternativos al grupo familiar a favor de las personas con discapacidad sin grupo familiar o con grupo familiar no continente. En esta pandemia que sufrimos, la única prestación que continuó prácticamente sin cambio fue la prestación de hogar y de residencia, porque son servicios esenciales. Por lo tanto, partiendo desde ese encuadre, siguiente por favor, vamos al capítulo 6, sistemas alternativos al grupo familiar, artículo 29 de la 24901, que dice que en concordancia con lo estipulado en el artículo 11 de la presente ley, cuando una persona con discapacidad no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen, a su requerimiento o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a residencias, pequeños hogares y hogares. ¿Qué diferencia hay? Las residencias son hasta 30. Los hogares son infinitos. Podés tener un hogar de 10, 12, 20, 30, 50. El Cotolengo Don Orione tiene un hogar de 1.500 personas. Por lo tanto, un pequeño hogar es lo menos institucionalizante posible, porque es hasta 5 personas. Pueden ser 2, pueden ser 3. Y el artículo 31 nos habla del pequeño hogar. Se entiende por pequeño hogar al recurso institucional, ¿ven? Institución, a cargo de un grupo familiar y destinado a un número limitado, hasta 5 residentes, que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales para el desarrollo de las personas con discapacidad, sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. Quiere decir que el pequeño hogar está en la ley y es exigible. ¿Cuántos pequeños hogares hay en el país? 2. El Arca, alguno más, y se acabó. Entonces, quiere decir que la gente no se ha animado a utilizar esta herramienta. Y hay que animarse. Hay gente que dice, no, mira, prefiero por la mía que meterme después con una categorización. Bueno, entonces, si lo vas a financiar vos, el esfuerzo va a ser mayor. En cambio, en un pequeño hogar vos podés resolver la circunstancia de varias familias cooperativamente. Es para pensarlo. Siguiente, por favor. Vamos a las vías de acceso. El certificado único de discapacidad es el pasaporte.
vas a la página y ahí te informan. El que ya lo tiene y se le venció, que no se preocupe porque fue prorrogado por la pandemia hasta el 2022, y el que no lo tiene que vaya pensando, porque ese pasaporte es un acceso, es una rampa, digamos, para acceder de manera más sencilla a los derechos que tendrían que ser naturales para todos y todas. Si querés informarte sobre el programa de apoyo a la vida independiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recurrís a Copidis, que lo tiene en pleno desarrollo, recurrís a otras organizaciones, como Fundal o Solar de Integración, por ejemplo. Y si querés conocer más prestadores, que puedan ser centros de día, donde los convencés para que se transformen en centros de apoyo y empiecen a monitorear programas de vida independiente o centros educativos terapéuticos, que ya son una institución, y podemos ir pensando, o centros de apoyo, entras a la Agencia Nacional de Discapacidad, al registro de prestadores, y te da el mapa nacional de todas las jurisdicciones, donde están las distintas modalidades de servicio. Y si te animás con otras familias, o algún profesional también puede habilitar un pequeño hogar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hace la presentación en la municipalidad, y después uno recurre a la Agencia Nacional de Discapacidad, y te categorizan. Para eso entras a la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, vas a guías para categorizar servicios, que aparecen, es accesible, y cliqueás ahí, pequeños hogares, y te vas informando lo que necesitas en recursos físicos y recursos humanos. Suficiente por ahora con los 9 puntos. Pasemos a la siguiente, que es la ronda de preguntas. Quedo a disposición para todas las inquietudes. Buenísimo, Eduardo, muy claro. Tenemos algunas preguntas. A ver, voy a ir tratando de leerlas. Dice Verónica Canale: me interesaría tener acceso, tener acceso a los datos del observatorio. En nuestro caso tenemos SOSUNC, supongo que debe ser una obra social, ahora nos va a explicar, que cubre el módulo de tratamiento, pero no así audífonos, lentes. Hemos tenido que costear esto como familia. Desde el observatorio. Bueno, Verónica, ¿no? Sí, Mirá, Verónica. Vero, vos tenemos que pensar en 2 observatorios, el que tenemos y el que vendrá. El que tenemos no cumple con los principios de París, por eso estamos trabajando en el observatorio. Yo coordino el grupo de trabajo de salud, estamos trabajando con sus autoridades, con la directora Elena Zapoli, con otros referentes de grupos de trabajo, para transformar el observatorio, porque hoy depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, no tiene autonomía. Por lo tanto, de la misma manera que estamos hablando de la vida independiente, podemos hablar de la vida dependiente. Entonces, ser dependiente, un organismo como el observatorio, que debe vigilar y observar, pero que políticamente está bajo el ala del Ejecutivo, se complica. Por lo tanto, no tiene la suficiente autonomía, ni la gestión, ni cumple con la expectativa de la gente en ese sentido. Entonces vos proyectás hacia el observatorio si me pueden orientar, si me pueden resolver, y en el observatorio te podemos orientar, pero no sé si te podemos resolver. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la suficiente autonomía e independencia. Estuvimos trabajando en una encuesta el último semestre del año pasado para recabar información precisamente desde las personas con discapacidad, cuál era la expectativa del observatorio, y la expectativa es como la tuya, a ver si están para hacer algo como resolver los problemas de la gente. Y todavía no estamos para resolver problemas de la gente, pero nos lo estamos cuestionando, y estamos diseñando un proyecto que se va a presentar en la legislatura para transformar
el observatorio, darle presupuesto propio, autonomía, independencia, cumplir con los principios de parir y hacer, entre otras cosas, lo que pide la gente, que es resolverle los problemas. Entonces, no somos lo que necesitas, pero mientras tanto te podemos orientar. En ese sentido, como lo tuyo está vinculado con salud, te propongo que me mandes un mail contando un poquito tu caso en particular a eduperazo@hotmail.com, eduperazo@hotmail.com. Mándame tu caso que vemos cómo poder encauzar tu situación, no propiamente desde el observatorio, porque no tenemos las herramientas institucionales, pero sí integrantes del observatorio, desde lo personal podemos orientar por la expertise que tenemos y resolver algunas cuestiones. Así que quedo a la espera de poder acompañarte en estas circunstancias. Genial. Karina Leiva nos pregunta, ¿este fallo se puede invocar, el fallo de la provincia de Buenos Aires del que vos habías hablado, ¿se puede invocar a las obras sociales y exigir este tipo de prestación? Porque la mayoría informa que lo que puede otorgar es una asignación, entiendo, y no pueden tener esta figura, y en este caso informan que la familia debe hacerse cargo de la persona o colocar a alguien que cuide de esta persona, haciéndose cargo la familia y no cubriéndolo la obra social. En mi caso, legalmente, a través de la curatela, me otorgan el apoyo para mi hijo, puedo exigir a la obra social un agente de apoyo para su vida diaria, que no sea, en mi caso yo, dado que me exige que quiere vivir solo, sin la familia. Acá tenemos una voluntad. Muy bien, ¿cómo se llama la persona? Karina Leiva. Karina, excelente, Karina, excelente. Mira, tenés todas las herramientas. Lo que pasa que las tenés desordenadas. Hay que ordenarlas y vas para adelante. Te cuento cómo. Es totalmente exigible a la obra social, pero vos ya agotaste, digamos, aparentemente, las buenas prácticas, los buenos modales. Entonces, vamos a pasar al plan B. El plan B es recurrir a la justicia. Para recurrir a la justicia hay que hacer una consulta legal. Es como cuando recurrís a la ortodoncia. Yo para recurrir a la ortodoncia no voy a una agencia de autos, voy a un odontólogo. Entonces, para resolver un problema de derechos, voy a un abogado. Entonces, buscá, fíjate, lo que pasó con Azul y la provincia de Buenos Aires, te cuento que la mayoría de los abogados, primero te hacen mandar una carta documento para agotar la vía administrativa. Vos lo único que tenés que poner es la firma, o la propia persona con discapacidad puede mandar la carta documento para defender su propio derecho. Si tenés un juzgado que te acompaña, la mitad del problema ya lo tenés resuelto, porque tenés acompañamiento. Vos lo que tenés que ser es clara en los planteos, porque desde un juzgado salen los oficios. Entonces, primero definir exactamente qué es lo que necesitas y sobre esa base recurrir al juzgado de familia. Si no te lo resuelven, vas a un abogado de la matrícula, un abogado particular, donde vos le haces el planteo, te hace mandar la carta documento, y si no tenés respuesta, después en la acción legal invocan parte de este amparo, porque la justicia, el derecho se va construyendo por medio de fallos. Entonces es muy natural que en una acción legal los abogados invoquen fallos de la Cámara, de la Corte, para ilustrar al juez que tal vez no tenga conocimiento amplio de las circunstancias, lo ilustran invocando este fallo. Así que este fallo Azul es brillante, es excelente, y sirve de base para seguir profundizando en derechos. Así que aprovechalo, y también quedo a disposición por si necesitas alguna orientación en particular. Teneme en cuenta como al Automóvil Club, que vos lo llamás cuando se pincha una rueda. Listo, yo vengo, te pongo el hombro, eduperazo@hotmail.com, resolvés el tema y le das para adelante. Pero totalmente convencido
de que ese es el camino, las obras sociales se tienen que hacer cargo, pero le sacan la cola a la jeringa, es natural. Por las buenas es raro, porque generalmente así van filtrando a la gente que se desanima y como vos lo hace con recursos propios. Sin embargo, la ley dice que es de otra manera y tenemos que lograr que la ley se cumpla. Bueno, gracias. Lili dice, también nos sucede a los padres que creemos que lo que estamos haciendo con nuestros hijos es lo mejor o lo único que se puede hacer. Y un apoyo externo puede sugerir, con nuestros hijos es lo único que se puede hacer y un apoyo externo puede sugerir algo que no se nos ocurrió o que no podríamos llevar a cabo nosotros. Supongo que parte de esta pregunta está respondida cuando vos hablaste sobre el cómo, de qué maneras se Sí, podría claro. Sí, pero ofrecer igual un a Lili apoyo. a Lili como mamá, y simbólicamente a todas las mamis, le tengo que reconocer que tienen una tarea enorme, porque estar acompañando es muy difícil después despegarse bien. Por eso el amor es enorme y a veces nos inhibe de poder tomar ciertas decisiones, y el aire fresco que introduce un agente de apoyo nos da un poquito de palanca para tomar algo de distancia del pegoteo, a veces de este amor eterno que es el amor de madre. Entonces, yo creo que en particular para las mamás, los papás también, hermanos por supuesto, pero en particular para las mamás, el agente de apoyo es tan importante como para el hijo o la persona con discapacidad, porque si no, la simbiosis es complicada, no es fácil de manejar. Lo digo con fundamento. Yo participé 25 años en una familia con un integrante con discapacidad intelectual, y no es sencillo. Entonces, obviamente, como bien dice, no es lo único que se puede hacer, pero seguramente que las madres dan lo mejor. Y para dar lo mejor y terminar con una escarapela y el broche de oro a una gestión amorosa, tienen que agotar la vía de por lo menos probar con un agente de apoyo, para tener la tranquilidad de conciencia de que lo intentaron. Y para eso estamos, para acompañarlas en esa posibilidad, en esa oportunidad de probar, porque el que nunca prueba nunca llega. Y si te quedás en el camino, por lo menos lo intentaste. Y tener esa tranquilidad de conciencia es fundamental. Así que dale para adelante, probá, que te vas a sentir bien. Algunas cosas saldrán mal, no importa. Lo importante es intentar. Dale, Lili, para adelante. Gracias. Vanessa Brusain, de Buenos Aires, pregunta, ¿cómo se hace cuando la persona con discapacidad se niega a recibir ayuda de una persona? Sí. Magia tenés que hacer magia. Mirá, hay que respetar la autodeterminación, pero con ciertos límites, porque hay gente que se quiere suicidar también y se sube al edificio y no lo dejan, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Si se quiere suicidar. Y bueno, porque estamos para colaborar. Entonces, lo que tenemos que conversar es el por qué, el para qué, esas preguntas los 9 puntos que hablábamos al principio. Supongamos que Raúl no quiere. Bueno, hay que tratar de saber, de comprender por qué Raúl no quiere, qué es lo que nos dice, pero qué es lo que actúa Raúl. Y a veces, por la impregnación de la relación, por la transferencia, por lo que fuese, no sé, a la madre preguntándole, o al padre preguntándole, o a un hermano metiendo presión, no sé. Entonces la figura del agente de apoyo puede ser una figura que en principio hemos tenido casos de resistencias hasta de madres. Hemos tenido casos de agentes de apoyo que eran requeridos por el usuario, por la persona con discapacidad intelectual, y odiado por la madre, por los celos. Y nosotros lo mandábamos a sentarse en una silla. Vos vas, tocas el timbre y te sentás en una silla. ¿Y qué más? Nada, te quedás ahí.
semanas sentados ahí hasta que la madre afloje, o la persona con discapacidad afloje, porque después ya lo relacionan como, lo naturalizan como la maceta, el televisor o el sillón, y un día ese sillón habla y le dice: hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, hay que buscar distintos recursos para llegar a la persona, para poder aflojarla, porque a veces las situaciones se oxidan y no se puede romper con eso, tampoco es lo correcto. Entonces pasemos al ablande, no te digo que lo rocíes con Coca-Cola, que lo va ablandando, pero contraten un agente de apoyo y vayan probando. A lo mejor no es para un agente de apoyo al principio, es para un acompañante terapéutico que pueda tener otras herramientas. Entonces probás un tiempo con un acompañante terapéutico que no intervenga directamente con la persona, sino que esté dando vueltas, que juega las cartas con vos, que sea una figura que va apareciendo como un facilitador, porque a veces no es fácil, que abrí la boca y tomar el remedio, y en determinadas edades se vive como invasivo. Entonces, bueno, que aparezca un agente a participar dentro del núcleo familiar para ir ablandando. Esa sería una recomendación inicial. Perfecto. Bien, acá pregunta María Daniela Carrera. ¿Cómo interpretan las obras sociales a lo de familia no continente para otorgar la prestación? Digo, cuando habla de pequeños hogares, entiendo. Sí, ya más que familia no continente, la interpretación sutil de eso, las obras sociales preferentemente no interpretan nada, lo único que interpretan es la caja y tratan de no dar prestaciones. Y a partir de ahí empiezan con todas las evasivas posibles. Y no te atienden, y hay un contestador automático, y mandalo por mail, y perdimos el expediente, y traeme el certificado de nuevo, pero resulta que se venció. Bueno, así empieza la catarata de acciones disuasivas para gastarte y fatigarte. Una de ellas, una de las finales, cuando ya superaste la primera ola, la segunda ola, la décima ola, y vos seguís y dale, que dale, y dale, que dale, y haces el trámite del arbolito y conseguiste las 20 escarapelas, bueno, te van a salir con la 21 y prepárate para la 22 y la 23. Y la 21 puede ser, bueno, pero en realidad Raúl no lo necesita. Bueno, entonces vos ahí sacás una indicación médica, porque viste que este sistema está por ahora medicalizado, y sacás una prescripción que diga que Raúl requiere para su bienestar no estar en la casa con la madre, qué sé yo, algo, no estar en su casa, vivir de manera independiente, vivir en un pequeño hogar, como una indicación, como una indicación social. Lo necesita. Eso es el elemento fundamental. Una indicación con una indicación profesional, en este caso hasta puede ser de un terapeuta, de un psicólogo, se puede probar hasta algo interdisciplinario con una trabajadora, terapista ocupacional, trabajadora social, otro profesional, una indicación, vos frente a un juez, te digo porque vos siempre tenés que juntar papeles para que lo responda la obra social o en su defecto lo defienda un juez. Entonces vos preparate para la obra social, lo que es administrativo, acá tengo la indicación que se requiere. No, desde auditoría la rechazan. Listo, muy bien, póngamelo por escrito, y vos te vas con todo ese bagaje, el CUD, el certificado, la indicación, la prescripción, un informe social, lo que sea, te vas a ver un abogado y el abogado te lo va a conseguir porque es su trabajo. Es abre puertas, es un cerrajero. Cuando llega el momento en que la obra social te cierran la puerta, vos tenés la prescripción, que cuando digan, bueno, no tiene familia continente o lo que sea, tiene la prescripción, con eso se abre la puerta. Gracias. Víctor Hugo de Río Negro, creo que más o menos también está respondida la pregunta que él nos hace, que dice que su obra social no cubre totalmente al acompañante terapéutico, cómo puede hacer, si puede mencionar el fallo de la Asociación Azul. Ahí en realidad no es exactamente lo mismo, ¿no es Mira, cierto? cuando nos metemos en el campo prestacional, todos tocamos de oído porque no somos expertos.
y generalmente lo que pasa es que tragamos agua, como cuando nos metemos al mar, ¿viste? No somos nadadores, entonces cuando vos te metés al mar y haces pie, bueno, dale para adelante. Cuando dejás de hacer pie, empezás a tragar agüita salada, que es horrible, bueno, en la playa vos tenés el guardavidas que te ve, y enseguida, antes de que te empieces a tragar agua, ya con el silbato te empieza a advertir. Pero en la vida real, digamos, cuando te metes en el ámbito prestacional, te entras a meter y un día te tapa el agua. Bueno, el salvavidas es el salvaguarda. El salvaguarda es el profesional. Los que tienen por juzgado protección tienen salvaguarda con apoyos, conocen esa figura, y si no, googleen salvaguarda con apoyos, entendamos de qué se trata. Entonces, si vos tenés, Víctor, en Río Negro, algún tipo de dificultad prestacional, deja de tocar de oído. Asesorate con un profesional. Es como hasta ahora te estás arreglando el diente vos con un tornillo y un destornillador. Deja de hacerlo por la tuya. Andá, si tenés dificultades, asesorate, porque la obra social te está dando parte y quiere decir que vos estás poniendo otra parte. ¿Cuánto? ¿1.000 pesos por mes? ¿5.000 pesos por mes? Esa plata dásela en honorario a un abogado que te lo resuelve para siempre. Y no esta sensación de que estás mendigando. Y los derechos no se mendigan, se ejercen. Pero para eso tenés que ir a un abogado. Volvemos a lo mismo. Se me rompe el auto, voy a un mecánico. No voy al cine. Entonces, tenés un problema legal. Con un problema legal, anda a ver un abogado que maneje temas de salud, por supuesto, y te lo va a resolver. Rompe la primera ola. Nos paraliza esta cuestión legal. Vean la película El náufrago, cuando él no puede salir de la isla con el bote porque hay una ola gigante que no la puede atravesar. Bueno, esa ola gigante es la inhibición que nos inculcan de que no, a ver si todavía le hago juicio a la obra social y me quedo sin nada, y te paralizan desde el temor, desde el miedo. Ponete de pie, andá a ver a un abogado, hacerle la consulta pertinente y vas a conseguir el 100% de la cobertura de la obra social como es exigible, y el abogado va a invocar este y otros fallos. Bien, Eduardo, acá voy a simplificar de dos personas. Una es María Alejandra Madrazo, que pregunta cómo es la figura del agente de apoyo, pero también María Elena Flach dice, ¿qué acompañamiento podemos tener de ustedes para pensar y trabajar en pos de la habilitación de un pequeño hogar? Soy mamá de una persona en situación de discapacidad y trabajadora social de una comunidad muy pequeña. Es muy difícil cambiar el paradigma médico rehabilitador que sigue presente. Y además preguntan dónde se puede hacer el curso de apoyo, y Alejandra Brano decía si podías profundizar los requisitos de el pequeño hogar. Bueno, voy del final para atrás. Claro. Simplificar. Yo prefiero que didácticamente entres a la página y leas de qué se trata el pequeño hogar, y te va a quedar recontra claro. Lo que te piden es un departamento con accesibilidad y con gente que apoye ese formato. Es muy sencillo, pero léelo, que va a ser revelador. ¿Tenés alguna duda? Y ahí tenés eduperazo@hotmail.com. ¿Nos pueden acompañar para un pequeño hogar? Por supuesto, porque somos agentes multiplicadores. La única obligación que vas a contraer cuando pidas un favor, vas a quedar obligada para brindárselo a otro. El día que, o sea, ¿cuál es la contraprestación que te voy a pedir? Te auxiliamos, te damos una mano, quedás en deuda comunitaria. No con nosotros, con alguien que el día de mañana te pida a vos y hagas lo mismo que hacemos nosotros con vos solidariamente. Y ahí cumpliste con tu compromiso y va a quedar en deuda la persona que se llevó ese beneficio. Ese es el trabajo en red. Venir a buscar, encontrar, y a partir de que encontraste, no desaparecer, sino que quedar en deuda solidaria con otra persona en circunstancia. Por lo tanto, vengan a pedir que van a encontrar. Y con respecto a la gente de apoyo, las modalidades son infinitas, porque la gente de apoyo se diseña
a la medida del usuario. Entonces, dependiendo de la intensidad de los apoyos, de la complejidad, va a tener que ser el perfil. Es como cuando llamás a alguien de mantenimiento para tu casa. ¿Qué se rompió? Es el cajón del escritorio. Ah, bueno, hasta ahí llego. Ahora, si es la pared, ya es albañil. Ahora, si empieza a chorrear el calefón, ah, no, pero entonces quiere decir que hay perfiles, no todo el mundo está preparado para todo. Pero lo importante es, de acuerdo a lo que se va presentando, poder ir respondiendo. Así que el diseño y la capacitación de la gente de apoyo es amplia, pero hay especificidades que tenemos que evaluar antes de prescribir una figura en particular. Y respecto a los que digan, pero esto todavía, qué sé yo, no está tan socializado, ¿viste? No se consigue. Mirá, en la época de Lincoln, de Abraham Lincoln, era muy normal la esclavitud, ¿viste? Y hoy no conseguís un esclavo ni por casualidad. Eso es porque la sociedad se ha transformado. Pero en algún momento los esclavos remaban como Ben-Hur o hacían pirámides. Y eso a lo largo de milenios fue cambiando, pero fue cambiando por la intervención humana. Entonces nosotros estamos obligados a construir transformación. Y ustedes son los transformadores. Transformen la realidad. Son parte de la solución frente a un problema. La mitad es responsabilidad otro. La obra social, la jurisprudencia, las estructuras, pero la otra parte, el 50-50, hay un 50 que es tuyo. Hacete cargo de ese 50%, ponete de pie, apoyate en las organizaciones, en los agentes, en nosotros, y vamos a transformar la realidad. Buenísimo. Después, bueno, lo que queda es una pregunta que, bueno, si la obra social no cubre la totalidad y la familia no tiene recursos, pero que realmente necesita esa prestación, ¿cómo hacerlo? Creo que Mira, ya lo te voy a dar una metáfora. Supongamos que vos trabajás para alguien que no te tiene registrado. ¿Qué tenés que hacer? Nada, porque si no puedo perder el empleo. Ah, sonaste. Entonces vos tenés que reclamar para que te registren. Voy a otro caso. Vos trabajás, estás registrada, pero no te pagan el aguinaldo. ¿El aguinaldo es una negociación o es un derecho? Pregúntatelo. Entonces, la obra social, ¿es exigible la cobertura o no es exigible? Plantéatelo. Si la respuesta es sí, bueno, trata de conseguirlo por las buenas. Lo conseguiste, te felicito. ¿No lo conseguiste? Hay que judicializar. No le tengan miedo. Es la ola. Pasen la ola. Por arriba o por abajo, pero pasen la ola. Reclamen legalmente. Hace 20 y pico de años empezamos las organizaciones a comprender lo que era un recurso de amparo. Y a partir de ahí, muchas prestaciones se defendieron con recursos de amparo. Y hoy está naturalizada un montón de prestaciones, pero que antes eran discrecionales, eran subsidios. Y con la herramienta del recurso de amparo en salud, se fueron consiguiendo. Entonces ahora te la dan porque saben que si no a los 20 minutos están metiendo un recurso de amparo. Ahora, si estás en una localidad del interior, bueno, la discrecionalidad aumenta, sabemos cómo funciona, tiene que aumentar el apoyo legal. Perfecto. La última pregunta, porque ya estamos en tiempo. ¿Cuál es el mínimo de integrantes para un pequeño hogar? Pregunta la familia Moyas. 2. 2. Excelente. Bueno, muy bien, muy bien. Por acá terminamos con las preguntas, pero vos habías traído algo más, ¿no, Eduardo? Mira, poneme la placa siguiente, por favor. A ver, no quiere pasar. Ya va a venir, ya va a venir. No, no, páralo ahí. No, uy, se mueve. Ahí está. Ahí. Bueno, conclusiones. Quiero agradecer desde Fundal la cálida presencia de ustedes y los invitamos junto con Leones Internacional y Olimpiadas a defender un principio humano fundamental como lo es el de la libertad de elección que nosotros practicamos, pero que no llega a todos. Para que llegue a todos, en particular apoyando a aquellos y aquellas que tienen dificultades
en acceder a su pleno ejercicio, es que tenemos que aunar esfuerzos, inspirarnos en las experiencias de todos y de todas, de aquellos que nos han marcado el camino, porque la historia de la humanidad así lo refleja. La libertad fue, es y será siempre un valioso patrimonio humano conquistado a lo largo de toda la historia de nuestra civilización, por el que se ha invertido mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. Hay que honrar ese esfuerzo, hay que defenderlo, y practicando la autogestión responsable, merced a los apoyos oportunos, es la mejor manera de honrar la vida. Luchemos juntos para que esta sea una realidad universal que permita a todos y todas, independientemente de su condición, el gozar cada momento de su vida en total plenitud. Comparto con ustedes un mensaje acorde con este contenido y de corazón muchas gracias por participar y difundir. Gocemos la vida y hagámosla gozar a los demás. Y vamos a proponernos disfrutar la vida, pensando que es posible para todos, para cada uno, tengamos o no discapacidad, disfrutar la vida, y pensar en la figura de la gente de apoyo va a servir justamente para mejorar la vida de las personas con discapacidad, pero también de sus propias familias, ¿no? La calidad de vida familiar. Me parece que eso también es un mensaje para dejarnos, ¿cierto? Y que evidentemente trabajando de manera interinstitucional, de manera conjunta, trabajando en red, realmente hay cosas que se van a poder cambiar, ¿no? Que este espacio sirva para empezar a encontrarnos aquellos y aquellas que quieren seguir cambiando la historia de las personas en situación de discapacidad. Así que bueno, te agradecemos mucho, fuiste muy, muy claro. Y además, bueno, también seguimos invitando a quienes hoy nos acompañan a continuar en el último, en el siguiente encuentro, en el quinto encuentro que se va a realizar el sábado 17 de julio, donde nos va a estar acompañando el ingeniero Nahuel González para hablarnos acerca de las herramientas tecnológicas que favorecen la vida independiente de las personas con discapacidad. Así que bueno, los esperamos en esa fecha y también invitamos a los hermanos que vamos a estar encontrándonos el sábado 3 de julio, donde van a participar el licenciado Luis Rodríguez y la licenciada Silvia Lanciano, justamente para ir pensando, ¿no?, de manera articulada y acompañada para que esta calidad de vida de las personas en situación de discapacidad sea una realidad y deje de ser una utopía. Así que los vamos a estar esperando, les va a llegar la invitación. Y bueno, agradecemos a todos por haber estado aquí presentes y los esperamos entonces el sábado 17 de julio.